les queda bien. ¿Algún problema con eso? ¿Alguien tiene alguna objeción con eso? Profe, yo creo que yo tengo clase a las 5 y yo sí necesito entrar a la asesoría, pero Tú estoy tienes revisando mi clase a horario. las 5 de la tarde, exactamente. O sea, ¿de 4 a 6 o de 5 a 7? No, de 4 a 6. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo entonces a las 6 de la tarde, esperando pues que nadie tenga clase de 6 a 8 de la noche. Sí, mejor, profe. ¿Está bien? Sí, profe, sí, estaría bien. Listo. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es que ahorita creo la reunión. Apenas termine la clase, les creo la reunión y ya les envío el link. ¿Ok? Sería solo por esta semana, porque pues el horario de los lunes a las 4 de la tarde se mantiene. ¿Ok? Listo. Bueno, bien, Listo, lo profe, segundo muchas es como gracias. les... ¿Perdón? Que muchas gracias. Lo segundo es como les había informado yo en el correo, creo, yo voy a posponer entonces la entrega del taller para que tengan más tiempo y puedan incluso aprovechar la asesoría del lunes para preguntas de última hora. Entonces la entrega se pospone hasta el lunes a las 2 de la noche. ¿Okay? ¿Listo? ¿Preguntas con respecto a eso? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entonces, digamos que, ¿están todos viendo ya la pantalla? Profe, antes de empezar, hoy tengo que ausentar y no puedo grabar. Si algún compañero puede grabar, le agradecería. Ah, bueno, listo. ¿Quién podría reemplazar a Juan? ¿Alguien podría reemplazar a Juan? Yo la grabo. Ah, ya está grabando otro. ¿Ya está grabando otro? Listo. Listo, ya está. Johnny está grabando. Listo, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. Todos pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Pongo, listo. Entonces, todos pueden ver el título de la sesión de hoy. Entonces, hoy comenzamos uno de los... Listo, hoy comenzamos uno de los temas centrales del curso, tal vez el tema central del curso, ¿cierto? Hasta ahora todo lo que hemos hecho es, digamos, desarrollar una técnica, un vocabulario, precisamente para poder resolver ecuaciones en derivadas parciales, ¿cierto? Ese es como uno de los objetivos centrales del curso y por lo tanto hoy voy a introducir como el lenguaje que se utiliza en el contexto pues de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ustedes seguramente están ya familiarizados pues, de su curso de ecuaciones diferenciales con ecuaciones diferenciales a las cuales se les da el apellido de ordinarias, simplemente para distinguirlas de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Quiero resaltar el hecho de que el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias y el estudio de la ecuación en derivadas parciales difiere ostensiblemente. Son dos áreas de la matemática que ni siquiera se traslapan. Las técnicas que se utilizan para estudiar una o la otra son muy distintas, muy radicalmente distintas. Entonces, eso se va reflejado, digamos, en las técnicas que les voy a enseñar yo a ustedes para solucionar estas ecuaciones. Aunque, como vamos a ver, básicamente las técnicas que involucran, digamos, matemáticas del signo igual, como me gusta a mí llamarlas, van a ser técnicas que van a reducir el problema de resolver una ecuación en derivadas parciales de ciertas características a un problema de Stern-Liouville, que fue el último tópico que estudiamos y que es quizás el más importante de la primera parte del curso. Entonces vamos, antes que nada, a introducir una notación antes de discutir esto, ¿cierto? Esta notación, pues, yo me imagino que ustedes han estado, digamos, familiarizada con ella desde su curso de cálculo en varias variables, se los dieron haber, digamos, se la dieron haber resaltado en el curso de varias variables, y es la siguiente. Supongamos que yo tengo una función, aquí típicamente a la función incógnita se le va a llamar por la letra u, ¿cierto? Y eso puede depender de varias variables, ¿cierto? Puede depender, digamos, de la variable x y y o otras variables. No las voy a especificar porque no son muy importantes por el momento. Entonces, a la derivada parcial con respecto a la primera variable se le suele designar también con un subíndice. Yo voy a usar esta notación muy a menudo porque simplifica bastante la escritura, ¿cierto?
Esto quiere decir la derivada parcial de esta función con respecto a la variable x, ¿cierto? Y similarmente, uno podría hablar de la derivada parcial con respecto a la variable y, ¿cierto? La cual sería simplemente la derivada parcial de esta función explícita con respecto a su variable independiente y, ¿cierto? También tenemos notación de subíndices para las derivadas de orden superior. Por ejemplo, la segunda derivada con respecto a x la vamos a designar por u sub xx, ¿ok? Entonces, esto siempre va a designar la segunda derivada con respecto a la primera variable x2, a la cual se le suele poner esta potencia en la notación leibniziana, ¿cierto? También vamos a tener derivadas cruzadas, ¿cierto? Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque esto pues significa en sentido estricto la derivada parcial, una segunda derivada parcial de u con respecto primero a la variable x y segundo con respecto a la variable y. Noten la posición de los índices, ¿cierto? Aunque, pues, nosotros vamos a hacer uso del teorema de Clairaut, que ustedes debieron haber visto en su curso de cálculo en varias variables, que afirma que si esta función es buena, ¿cierto? Entonces no importa en qué orden derive yo estas funciones, estas derivadas cruzadas van a ser las mismas, ¿cierto? El significado preciso de ser buena es simplemente que la función sea de clase C2, o sea, que tenga de clase C1, perdón, que tenga derivadas parciales y que éstas sean continuas. Con eso uno puede garantizar que estas derivadas cruzadas coinciden, y ese es básicamente el caso de casi todas las funciones que ustedes puedan concebir y con las que vamos a estar trabajando, entonces eso no va a importar mucho, ¿okay? El orden de derivación acá no va a ser muy importante, pueden perfectamente poner aquí x y no están cometiendo un error grave, ¿okay? Bueno, preguntas con respecto a esta notación, ¿les es familiar? ¿Sí se la resaltaron en su curso de cálculo en varias variables? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces ahora sí, con esta notación, permítanme, yo les doy a ustedes la definición de lo que es una ecuación en derivadas parciales. Voy a dar una definición formal de lo que eso significa, aunque no tengo pues el vocabulario preciso y ultra refinado para poder dar una definición rigurosa en el sentido, pues, digamos, de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, pero no importa. Esto es una definición operativa que es suficiente para nuestros propósitos. Entonces, ¿qué va a ser una ecuación en derivadas parciales? Recuerden que voy a estar utilizando estas siglas para no escribir mucho. EDP. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una EDP? Pues bien, una EDP es una ecuación en derivadas parciales para una cierta función, para una función, vamos a dar el nombre genérico a la incógnita de u, así como ustedes a la incógnita en ecuaciones diferenciales le llamaban como y, ¿cierto? Acá pues no es conveniente llamarla y porque y va a estar indicando muchas veces el nombre de la variable, de una variable dependiente. Entonces, vamos a reservar este nombre para la variable, para la función incógnita de la ecuación, ¿cierto? Esa función puede depender de x, puede depender de y, puede depender del tiempo, puede depender de otras variables, ¿cierto? Z, etcétera, ¿cierto? Típicamente, pues lo que nos interesa a nosotros son funciones que van a depender del tiempo y de las coordenadas espaciales x, y, z. Esto en su momento lo voy a discutir. Por el momento, pues es una función en la que el número de variables independientes se va a dejar no va a estar especificado. Puede ser cualquier número, ¿ok? Entonces, esto, ¿qué es una ecuación diferencial parcial para esta función? Es simplemente una relación, ¿cierto? Entre u, ¿cierto? Que es la función incógnita, y sus derivadas parciales de todos los órdenes. Y sus derivadas parciales u sub x, por ejemplo, u sub y, que son las derivadas de primer orden, pero puede haber también derivadas de segundo orden, como u sub x, x, u sub x, y, que es la cruzada, y u sub y, y no hay ninguna razón para parar, ¿cierto? Podría haber derivadas de orden superior, derivadas de orden 3. Aquí habría entonces un u sub x, 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 podría haber un u sub x, y, x, podría haber un u sub x, x, y, podría haber un u sub y, etcétera. Ustedes pueden imaginar todas las derivadas de orden 3 y todas las derivadas de orden 4 y todas las derivadas de orden 5, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir una relación? ¿Alguien sabe lo que es una relación? ¿Qué es lo que quiere decir una relación entre variables? O sea, ¿cómo relaciono yo esto con esto? ¿Qué significa que hay una relación?
Que estén conectadas. Que estén conectadas, listo. ¿Cómo hago yo eso de manera, o sea, hago eso explícito en términos de una ecuación? Que una Porque aquí no detrás se de la deja. otra. ¿Qué? ¿Perdón? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, cuando yo digo que en el caso de funciones es muy sencillo? Cuando yo escribo una ecuación como este tipo, estoy diciendo que la variable independiente se relaciona con la variable dependiente de esta manera, ¿cierto? Eso significa que hay una función de dos variables que hace que estas dos variables estén relacionadas. ¿Cuál es esa función? Sería esta función, ¿cierto? Pueden escribirla de muchas maneras, esta sería la función, ¿cierto? O, si quieren, perdón, escribí mal. Era esto lo que quería escribir, ¿cierto? Esta es una función de dos variables que relaciona a estas dos variables, a esta la llamamos la dependiente, esta la llamamos la independiente, ¿cierto? Y lo que quiero decir es que cualquier función se puede escribir como una relación de la forma f de x, y igual a 0. Eso es un ejemplo de lo que es una relación un poco más general que una función, porque las funciones tienen a esta variable en grado 1, ¿cierto? Una función genérica de la forma y igual a f de x se puede escribir como una f de x, y, donde esto sería, uno pondría y igual a f de x igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta sería la función mayúscula de x y y. Sería esta la función. Pero miren que y es lineal. Entonces, una función es un caso muy especial de lo que es una relación. Una relación es una cosa más general. Es una función arbitraria que va a relacionar a esta función con sus derivadas de todos los órdenes y posiblemente con sus variables independientes. Entonces, lo que quiere decir esto en términos muy precisos, voy a decirlos, esto quiere decir, es decir, recuerden que IE quiere decir, es decir en latín, una ecuación. Ya les voy a dar ejemplos como para que vean ustedes la cosa, ¿cierto? Una ecuación de la forma f, una función que usted conoce, ¿cierto? Que relaciona a las variables independientes, a la función incógnita, a sus primeras derivadas, a sus segundas derivadas, ¿cierto? U de x, y u de y, etcétera, ¿cierto? Igual a 0. Esto es lo que significa tener una relación. Una relación, entonces, es una ecuación que tiene una forma muy específica, ¿cierto? Muy bien, entonces, esto es una ecuación diferencial arbitraria en derivadas parciales. Es una relación que existe entre la función incógnita, sus derivadas de todos los órdenes y posiblemente las variables independientes, posiblemente, ¿cierto? ¿Para qué se usan estas ecuaciones diferenciales parciales? Prácticamente para estudiar o para describir la naturaleza en todas sus formas, ¿cierto? Y para modelar un amplio rango de sistemas, ¿cierto? En economía, en finanzas, en ecología, etcétera, uno utiliza este lenguaje de las ecuaciones diferenciales parciales. Simplemente porque los fenómenos van a involucrar variables físicas o variables de estado que van a depender de ciertos parámetros, ¿cierto? Y la manera como se ligan como esta función se liga con su evolución está dictada por una relación de esta forma. O sea, siempre va a ser una ecuación en derivadas parciales. Antes de pasar a ejemplos, quiero dar una terminología, un pedazo de terminología que tiene que ver con cómo llama uno a las entidades que aparecen en esta ecuación. Uno les da un nombre preciso, ¿cierto? Al cual me voy a estar refiriendo, a los cuales me voy a estar refiriendo en todo el curso, ¿cierto? Entonces, vale la pena especificarlo de entrada, ¿cierto? La terminología que se emplea, primero que todo, tenemos a las variables x y y. ¿Cómo creen que se llaman? Y posiblemente las otras variables de las que dependa la función. A estas se les da un nombre especial y ¿cómo creen ustedes que cómo le llaman ustedes en ecuaciones diferenciales? ¿Cómo llamaban ustedes a la variable x? La llamaban la misma terminología que uno usaba en funciones de varias variables. Se llaman las variables independientes. ¿Cierto? Típicamente, esto va a corresponder a posición y tiempo. En casi todos los fenómenos que involucran fenómenos de ingeniería, ¿cierto? A la función misma se le llama la variable dependiente. Dependiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son dos
piezas de terminología que voy a estar utilizando a lo largo de todo el curso, para que no se sorprendan, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se le llama o qué debe ser una solución de la ecuación diferencial parcial? ¿Qué merece ser llamada una solución? ¿Cómo definirían ustedes el concepto de solución de esta ecuación? ¿Qué es una solución? Una función que al reemplazarla pues cumpla con la condición, que sea igual a cero. Exactamente, listo. Entonces, démosle el nombre a esta condición. Vamos a llamarla la condición estrella, digamos. ¿Cierto? Porque la voy a usar acá. Entonces, una solución debe ser eso, ¿cierto? Una solución, como dice el compañero, una solución de la ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Es una función u que depende de las variables independientes llamadas x, y, etcétera, 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 que satisface idénticamente esta relación, ¿cierto? Que satisface idénticamente la relación estrella, ¿cierto? Bueno, para ser preciso, ¿cierto? Tiene que ser en alguna región donde estén definidas estas funciones. O sea, va a haber una región donde los parámetros están definidos. Recuerden que esto es una función después de todo. La función va a tener un dominio. O sea, usted no puede insertar aquí cualquier valor de x y y, sino aquellos que pertenezcan al dominio de esta función. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso con eso, y por eso voy a agregar la frase en alguna región ¿cierto? De las variables independientes, de las variables, perdón, variables independientes ¿cierto? X, Y, Z. Perdón, X, Y, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no especifiqué más variables, ¿cierto? Muy bien, y va a haber un último concepto que necesito asociado a esta ecuación diferencial parcial. Es el concepto de orden de la ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a ser el orden de una ecuación diferencial parcial? El número de derivadas. Otra vez, dímelo otra vez, a ver si... El mayor. ¿Cómo? Sí, algo así. El número pues, de la derivada mayor en la función. El orden de la derivada mayor que aparezca en esta relación. Muy bien, sí, eso es. Eso es el orden, ¿cierto? Entonces, ustedes en el contexto de ecuaciones diferenciales ordinarias hablaban de orden de la ecuación diferencial ordinaria y era simplemente la derivada más alta que aparecía en la ecuación diferencial ordinaria. Aquí no es diferente, ¿cierto? Entonces definimos el orden de la ecuación diferencial parcial es el orden de la derivada más alta que aparece en la relación estrecha. ¿Okay? Muy bien, entonces miren que la terminología es muy similar a la que teníamos nosotros en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo lucen las ecuaciones diferenciales de primer orden? ¿Cómo serían las ecuaciones diferenciales de primer orden? Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Si yo me fijo únicamente, digamos, en ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cómo sería una ecuación diferencial parcial de primer orden? ¿Cómo luciría? Pues, ¿qué tendría que ser? Sería una relación entre las variables independientes, la función incógnita y las primeras derivadas. Solamente aparecerían las primeras derivadas, ¿cierto? No habría nada más, ¿cierto? ¿Cómo sería una ecuación diferencial de segundo orden?
Debe ser una relación entre las variables independientes, la variable dependiente, la función dependiente, pues la variable dependiente, que es la función incógnita, las primeras derivadas y las segundas derivadas. O sea, puede aparecer la segunda derivada con respecto a la primera variable, puede aparecer la derivada cruzada y puede aparecer la segunda derivada con respecto a la segunda variable. Y esto es la ecuación diferencial de segundo orden más general que puede existir, donde f es una función arbitraria, ¿cierto? Ya les voy a dar ejemplos, pero quiero observar una cosa. La mayoría de los fenómenos físicos, ciertamente todos los fenómenos que aparecen en física fundamental, son ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Okay? En ingeniería es un poco más complicado, porque la ingeniería involucra fenómenos complejos, ¿cierto? Cuando uno se va a la macroescala, la modelación se vuelve más complicada que en la microescala, y por lo tanto allá aparecen ecuaciones diferenciales de tercer y cuarto orden incluso. ¿Okay? Ecuaciones muy usadas en ingeniería, como la ecuación de, por ejemplo, la ecuación que gobierna una losa en una construcción, digamos en un edificio, es una ecuación diferencial de orden 4. ¿Cierto? La ecuación que gobierna, digamos, el pandeo de una viga, columna, va a ser también una ecuación diferencial de orden 3. La ecuación que gobierna, ¿sí? Dime. La de la elástica, profe. Okay. La de la elástica, sí, ajá. Esas van a ser ecuaciones de orden superior, o sea, ahí no hay mucho que hacer, pero es porque el fenómeno es realmente complicado y uno tiene que incluir efectos de orden superior. De alguna manera, en física fundamental, las ecuaciones que gobiernan los fenómenos fundamentales, las 4 interacciones fundamentales de la física, son ecuaciones que son de segundo orden. Pero es como si la naturaleza a nivel fundamental fuera simple, y a medida que nos alejamos del nivel fundamental se vuelve más y más compleja. Eso no es algo de extrañar, digamos. Veamos ejemplos, ¿cierto? Veamos algunos ejemplos de algunas ecuaciones diferenciales. Aquí va a haber ecuaciones diferenciales, va a haber algunas sacadas del sombrero del mago, otras van a corresponder a ecuaciones que vamos a estudiar, de hecho, más adelante. Entonces, ejemplos de estas ecuaciones. Veamos algunos bien relevantes, o bastante relevantes, por lo menos. Voy a comenzar con algunas simples, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver qué orden tienen estas ecuaciones. Por ejemplo, si yo escribo una ecuación como ux por u de x más y por u de y igual a 0. Miren que esto es una relación en la que aparecen explícitamente las variables independientes, aparece la primera derivada, la segunda derivada, ¿cierto? No aparecen derivadas de orden 2, ni orden 3, ni orden 4, ¿cierto? Esto va a corresponder a ¿qué? Esto va a ser una ecuación diferencial de orden 1, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con lo siguiente. Yo puedo poner una ecuación de la forma u de x por u de x más y por u de y puedo poner acá no igual a 0, sino igual, digamos, a y2 más x2. Estas dos ecuaciones no van a cambiar en términos de clasificación porque son ambas ecuaciones de orden 1, ¿cierto? En lo que concierne al orden solo le importa cuál es la derivada más alta que aparece en la función incógnita. Y aquí es el orden 1 el que gobierna, ¿cierto? Entonces esta relación es un poco más complicada. Si ustedes quieren verla como una relación igual a 0, pasen esto a restar acá. Entonces les va a quedar una función que depende ciertamente de las funciones incógnitas y combina estas funciones incógnitas con las primeras derivadas acá. Miren que aquí no aparece ni la función incógnita ni sus derivadas de orden superior. ¿Ok? Otra ecuación. A ver, una ecuación que tenga un poquito más de relevancia. Por ejemplo, esta ecuación. U por u de x más u de t igual a u. Esto corresponde a una ecuación que vamos a estudiar más adelante, ¿cierto? Esto es básicamente una onda no lineal, ¿ok? Pero miren que es una ecuación ¿de qué orden es esta ecuación? 1. Es de orden 1, pero esta ecuación es muchísimo más complicada que estas dos ecuaciones. ¿Alguien me puede decir por qué esta ecuación es más difícil que estas ecuaciones? Esta es, pero radicalmente más difícil que estas ecuaciones. Para estas ecuaciones vamos a tener técnicas para solucionar, para esta no. ¿Alguien me puede decir? Profe, pues porque está diciendo que la variable u se deja de escribir como una combinación lineal de u por la derivada con respecto a x más la misma derivada pero con respecto a otra variable. Pues sí, creo que es difícil hallar esa relación, no sé. El problema es este término. Esta ecuación la vamos a ver. Esta es una ecuación de onda, ¿cierto? Pero este término es un término no lineal. Es un término que involucra la incógnita
al cuadrado, digamos. Pues no es exactamente la incógnita al cuadrado, pero es casi que la incógnita al cuadrado. El hecho de que haya una ecuación no lineal realmente significa que las técnicas que yo les voy a enseñar no van a aplicar. Todo lo que yo les voy a enseñar en el fondo es álgebra lineal, infinito dimensional. Yo no voy a abandonar ese paradigma. Todo lo que hemos estado haciendo es álgebra lineal. Como el nombre lo indica, ese apellido lineal no es un capricho. Es una técnica que va a generalizar para estudiar ecuaciones diferenciales como estas, que son ecuaciones lineales. Esto es lineal. Puede que aparezca la incógnita acá, pero esto es lineal. Esta ecuación es no lineal. Este término es el término problemático. Esta ecuación la vamos a poder resolver. Pero cuando usted le involucra el término no lineal, van a aparecer efectos bastante radicales, como vamos a estudiar nosotros. Esto lo vamos a ver nosotros más adelante. Yo voy a tener unas sesiones entera dedicada a la no linealidad, para que ustedes por lo menos se lleven una idea, ¿cierto? Y tengan una especie de glimpse sobre cómo proceder en el caso de que haya no linealidades. Y esperen eso en los fenómenos de ingeniería. La ingeniería es no lineal. Eso es un hecho con el que ustedes van a tener que... La ingeniería no es lineal. Entonces, este tipo de cosas vamos a tener que aplicar unas técnicas distintas, ¿cierto? Y esas técnicas involucran estos métodos perturbativos, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, esta ecuación tampoco es lineal. Miren que aquí voy a tener una ecuación en la que voy a tener, digamos, a u de x al cuadrado, ¿cierto? Por ejemplo, u de x al cuadrado más u sub y al cuadrado igual a 0. Esta ecuación también es muy difícil de resolver. Es una ecuación no lineal porque la incógnita está al cuadrado, ¿cierto? Pero es una ecuación de primer orden. O sea, todas estas ecuaciones, por complicadas que parezcan, realmente se enmarcan en el marco de las ecuaciones de primer orden. Esto es una ecuación diferencial, parcial, todas de primer orden. Entonces miren que el hecho de que el orden sea 1 no significa que la ecuación es trivial, en absoluto. Estas ecuaciones son simples, pero estas dos ecuaciones son complicadas. Son de primer orden. La derivada más alta que aparece es una derivada de orden 1, pero son muy difíciles de resolver debido a la no linealidad. Entonces es realmente la no linealidad versus la linealidad la que va a determinar qué tan fácil es de solucionar una ecuación diferencial de este tipo. Veamos otros ejemplos. Voy a ahora dar ejemplos de ecuaciones diferenciales de orden 2, ¿cierto? Algunas de las cuales vamos a estudiar. Por ejemplo, esta ecuación. Vamos a considerar la ecuación u de xx más 2u de xy más u de y igual a 0. Entonces, esta ecuación puede que ustedes no la reconozcan, pero si les quito esto, ustedes la reconocen. ¿Reconocen esta ecuación? ¿Se las presentaron alguna vez? Yo creo que sí, porque esto se suele presentar. Laplaciano, ¿no? Exacto, esto es un laplaciano, exactamente. Es el laplaciano, que es derivar dos veces con respecto a x y sumarle a eso la derivada de dos veces, la segunda derivada con respecto a y, ¿cierto? A eso se le llama, a ese operador se le llama el laplaciano, ¿cierto? Ese es el laplaciano en dimensión 2, ¿cierto? Entonces, si yo les quito este término, esta es la ecuación de Laplace. Eso le vamos a dar un nombre más adelante, vamos a estudiarlo en detalle, ¿cierto? A las funciones que satisfacen la ecuación de Laplace se les suele llamar funciones armónicas. O sea, aquí nos está pidiendo, si no estudiara ese término, que esta ecuación o que esta función sea una función armónica. Lo vamos a ver en análisis cuando introduzca el cálculo en variables complejas, por qué se les llama así. Muy bien, entonces, si no estuviera este término, pero yo les digo a ustedes, ¿será que esta ecuación es muy distinta a esta ecuación sin esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien? O sea, voy a escribir aquí la otra ecuación, que es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es esta. Y yo afirmo que estas dos ecuaciones son básicamente la misma. Estas dos ecuaciones son básicamente la misma ecuación. Así no lo parezca. Y eso lo dieron a ver. Ustedes vieron en algún punto rotación de coordenadas, pues rotación de ejes, para llevar formas cuadráticas a formas cuadráticas canónicas. O sea, esa es la manera como uno clasifica formas cuadráticas con coeficientes reales, ¿cierto? Uno las clasifica en elipses, hipérbolas y parábolas, ¿cierto? Y la clasificación tiene que ver porque hay unas formas canónicas, básicamente. Uno puede encontrar unas coordenadas x y y' en la que este término cruzado se muere. Esas coordenadas son rote, ¿cierto? La razón por la que usted está viendo estas coordenadas es que cogiste mal el sistema de coordenadas. Pero si tú lo rotas, en este caso tienes que rotarlo 45 grados, ¿cierto? A unas nuevas coordenadas, te vas a dar cuenta que en las nuevas coordenadas
esta ecuación es lo mismo que esta ecuación. Este término se muere. ¿Okay? Entonces, estas ecuaciones no son muy distintas, como pueden ver. Son ambas ecuaciones de orden 2, pero no son muy distintas. Otra ecuación que vamos a estudiar es, por ejemplo, la siguiente. Y yo me pregunto si ustedes vieron esta ecuación antes. Aquí pues hay dos variables independientes, una es x, que se debe entender como la posición, y esta es la variable temporal. Esto es una segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Esta ecuación les parece familiar? Creo que esa es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda, la vamos a estudiar también en detalle. ¿Okay? Esta sería la velocidad de propagación de la onda, ¿cierto? Más adelante, pero estos son ejemplos todos de ecuaciones diferenciales de orden 2. ¿No? Perdón. Estas son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. ¿Cierto? Voy a dar un ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden, por ejemplo, que vamos a estudiar nosotros en detalle. Una ecuación que va a jugar, pues, o que va a ser, digamos, uno de los ejemplos más básicos que vamos a estudiar nosotros, que es la siguiente ecuación. Es la ecuación que dice que U de T es igual a U de X más U de X. Esta es una ecuación de la hidráulica de canales abiertos. Una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de Korteweg-Fries. ¿Okay? Vamos a estudiar esta ecuación en detalle porque tienen una cosa muy particular. La ecuación de onda, como vamos a ver, satisface una cosa que se llama el principio de superposición porque es una ecuación lineal. Así aparezcan derivadas de orden 2, esta ecuación es lineal. Aquí no hay efectos no lineales como estos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, el hecho de que es una ecuación lineal significa que va a satisfacer el principio de superposición. Si yo encuentro una solución, o si encuentro, digamos, dos soluciones de esta ecuación y yo las sumo en cualquier combinación lineal de esas dos soluciones, entonces eso sigue siendo una solución. Eso se llama el principio de superposición, ¿cierto? Resulta que esta ecuación es no lineal y, sin embargo, va a satisfacer un principio de superposición. Esto va a dar lugar a una teoría que se llama la teoría de ondas no lineales que satisfacen un principio de superposición. Lo que pasa es que el principio de superposición no es el obvio. El principio de superposición acá es el principio en el que si usted tiene dos ondas, una de amplitud A, ¿cierto? Y tiene otra onda, digamos, de amplitud A1 y la otra de amplitud A2, ¿cierto? Entonces las amplitudes se suman. Usted suma las dos amplitudes y eso es básicamente lo que está diciendo el principio de posición de la ecuación de onda. Esto va a satisfacer una regla de adición mucho más exótica. Usted va a tener una onda de amplitud A1 y una onda de amplitud A2 y la superposición no es no es simplemente suma estas dos cosas, sino que súmelas de acuerdo a una regla de adición que es distinta a la regla de los números reales que ustedes conocen. Es la regla de adición de lo que uno llama una curva elíptica. Es por eso que esta ecuación tiene no solo importancia en hidráulica de canales abiertos y para diseñar, digamos, resaltos hidráulicos como el que hay en la Iguaná, sino desde el punto de vista teórico. Esto lo utilizan los matemáticos para estudiar curvas elípticas. No es sorprendente que esta ecuación tenga algo que decir sobre curvas elípticas. ¿Okay? Esta ecuación la vamos a estudiar en detalle, la ecuación de Korteweg-Fries. Por el momento a mí solamente me importa resaltar el hecho de que esta es una ecuación de tercer orden. Entonces no se casen solo con ecuaciones de segundo orden, porque las ecuaciones de la ingeniería generalmente van a ser ecuaciones de orden superior, como esta, por ejemplo. La ecuación de Korteweg-Fries. Hay otras ecuaciones, pues ya no les voy a dar nombres, como la ecuación de Borgers, ecuaciones en las que aparecen efectos disipativos que involucran una derivada temporal y una derivada de orden 4, por ejemplo, o de cualquier orden par. Esto da una ecuación diferencial que tiene un comportamiento muy distinto a esta ecuación. O sea, el hecho de que haya una derivada de orden 3 significa que esta ecuación va a tener efectos dispersivos. El hecho de que haya una derivada de orden 4 significa que esto va a tener efectos disipativos. Y son efectos muy distintos en sí. O sea, la física de esos dos fenómenos es bastante distinta, ¿cierto? Entonces, esto, por el momento, simplemente digamos que es una ecuación de cuarto orden. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, como pueden darse ustedes cuenta, uno tiene que desarrollar una teoría para las ecuaciones como estas, ¿cierto? Que tienen estos efectos no lineales, ¿cierto? Y las ecuaciones como estas, no, aquí no hay ninguna, esta es lineal, ¿sí? Estas son lineales y estas dos son lineales, ¿cierto? La teoría de las ecuaciones lineales y la teoría de ecuaciones no lineales va a ser radicalmente distinta y por lo tanto yo tengo que
tratar de encontrar una clasificación para esas ecuaciones. Y la manera como lo voy a hacer es tratando de introducir el concepto de operador. Ustedes lo hicieron cuando tenían ecuaciones de orden 2, ¿cierto? Cuando ustedes tenían una ecuación de orden 2, como esta, por ejemplo, la ecuación de orden 2 más general que ustedes habían estudiado, ustedes introducían un operador diferencial, ¿cierto? Y el operador lo que hacía era que derivaba esto dos veces y luego derivaba la función y la multiplicaba por esta función P de X que era conocida y luego cogía la función y la multiplicaba por Q de X también era conocida. Ese era el operador L, ¿cierto? Pegándole a Y. Así lo definía, ¿cierto? Y ustedes concluían que este operador era un operador lineal y desarrollaban un álgebra lineal para ese operador, ¿cierto? Por ejemplo, el principio de superposición. Aquí vamos a hacer una cosa muy similar. Voy a introducir el concepto de operadores diferenciales. Entonces voy a hacer una pequeña digresión sobre esos operadores diferenciales, ¿cierto? Antes que nada, está clara pues el concepto de orden de una ecuación diferencial, que era básicamente lo que yo quería destacar acá. Y pues los comentarios extra que hice era que tuvieran cuidado al tener en cuenta estos efectos no lineales. Como vamos a estudiar, estos efectos realmente complican el problema y ninguna de las técnicas que vamos a aprender que provienen del análisis de Fourier van a servir en este caso. Ustedes no van a poder resolver esas ecuaciones no lineales usando análisis de Fourier, porque el análisis de Fourier es una teoría por definición lineal. Es una teoría que involucra combinación lineal de cosas. Entonces ustedes no pueden esperar que esos principios de superposición se apliquen en estas condiciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no hay pregunta, entonces yo hago una pequeña digresión sobre operadores diferenciales, ¿cierto? Entonces voy a hacer una pequeña digresión sobre estos operadores diferenciales, ¿cierto? Esto pues es solo un comentario pues menor, no pretendo dar una teoría muy exhaustiva de esto. Quiero decirles pues que hay un área del álgebra que estudia estos operadores en todo el detalle, ¿cierto? Porque esto en últimas se vuelve, digamos, realmente un caso particular del álgebra, ¿cierto? Es un álgebra especial que satisface estos operadores, ¿cierto? No es el álgebra que ustedes aprendieron de octavo bachillerato, es un álgebra distinta. Es un álgebra donde las cosas no conmutan, ¿cierto? Y ustedes están acostumbrados a eso, digamos, desde la perspectiva de las matrices, pero hay otras álgebras no conmutativas, como el álgebra de operadores diferenciales, que también, digamos, tienen unas reglas específicas que hacen que esa operación sea como estudiada aparte, ¿cierto? Uno en principio, digamos que no podría distinguir entre el producto de matrices y el producto de los números reales, ¿cierto? Excepto el hecho de que son no conmutativos, y el hecho de que sean no conmutativos hace que, digamos, las operaciones sean distintas. Por ejemplo, invertir un objeto, que era muy fácil en números reales, porque ustedes cogían simplemente, dividían por el objeto, pues cogían el 1 y lo dividían por ese objeto, ¿cierto? En el mundo de las matrices es una cosa más delicada, ¿cierto? Y mientras para los números reales distintos de cero, usted siempre puede encontrar un inverso, ¿cierto? Todo número real tiene un inverso. Usted puede encontrar el B, mejor dicho, usted puede solucionar esta ecuación porque puede despejar. En el caso de las matrices, usted no puede hacer eso, ¿cierto? Usted no puede encontrar una matriz que satisfaga la identidad necesariamente. Hay una propiedad especial que tiene que satisfacer la matriz y eso hace que el álgebra sea muy distinta. Y lo mismo creo con los operadores diferenciales. Entonces, voy simplemente a dar la definición somera, ¿cierto? Y es lo siguiente, es que dada una ecuación diferencial, yo voy a dar ejemplos, o sea, no voy a dar una definición precisa, sino que la voy a dar a través de ejemplos. Entonces, dada una ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Entonces, voy a decir simplemente que a menudo es posible usar el lenguaje de los operadores diferenciales, ¿cierto? De estos operadores diferenciales, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Como no quiero comprometerme a dar una definición general de lo que es un operador diferencial, voy a dar ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, la ecuación estrella, ¿cierto? Voy a dar el ejemplo. La ecuación estrella, que es la ecuación definitoria de una ecuación diferencial parcial, ¿cierto? Es esta relación, ¿cierto?
uno puede escribirla, se puede escribir como un operador diferencial L, y creo que está usando el mismo nombre siempre, este es el nombre que usan ustedes en ecuaciones diferenciales, pegándole a la función incógnita igual a 0, ¿cierto? Donde L es lo único que voy a decir es que es un operador diferencial y más bien demos ejemplos. Diferencial. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Es una combinación de derivadas, ¿cierto? Para ser precisos, pues esto debe ser simplemente una función de funciones, pero no voy a dar esa definición exacta, entonces voy a recurrir a estos ejemplos y voy a mostrarles cuál es el L que funciona. En ejemplos específicos, usted puede tener cosas como esta. ¿Cuál sería el operador diferencial asociado a esta ecuación diferencial? Si yo cojo la ecuación diferencial de Laplace, que es la ecuación diferencial u de x, x, más u de y igual a 0. Entonces yo digo que esta se puede escribir como un L de u, donde ¿quién es L? ¿Quién me puede decir? Yo digo que esta se puede escribir como L de u igual a 0, donde ¿quién sería L? Una segunda derivada. ¿La segunda derivada de qué? Sería derivar 2 veces con respecto a x, ¿cierto? Y sumarle a eso, derivar 2 veces con respecto a y. Entonces, por eso digo que yo no me estoy comprometiendo a dar una definición general de este objeto porque no tengo el lenguaje, básicamente. ¿Okay? Pero lo que estoy diciendo es que si yo le inserto a esto una función, si yo opero esto con una función, lo que está haciendo es que coja la función y deriva las 2 veces con respecto a x. A eso, sume el resultado de derivar esta función 2 veces con respecto a y. Eso es exactamente lo que la instrucción del lado izquierdo de esta ecuación me dice que está haciendo, ¿cierto? Y lo que la ecuación misma dice es que esa operación aplicada a la función incógnita u debe darme como resultado 0. O sea, que uno debe poder escribir la ecuación como L de u igual a 0. ¿Okay? A ver, si entendieron esto, voy a dar otra ecuación y ustedes me dicen si pueden encontrar el operador. Por ejemplo, esta ecuación. Perdón. Esta ecuación, la ecuación u de x más y de uy igual a 0. ¿Será que eso se puede escribir como una ecuación de la forma L de u igual a 0? ¿Ustedes qué dicen? Profe, yo creería que sí. ¿Y cuál es el operador? La primera derivada respecto a x más y multiplicado la primera derivada respecto a y, no. Muy bien, sí, muy bien, sí. Confía en lo que este está diciendo, sí. Entonces, sería este el operador. O sea, el operador lo que dice es coja la incógnita, derívala con respecto a y y multiplique ese resultado por y. Y súmele a eso el resultado de derivar la incógnita con respecto a x. Exacto. Entonces, exactamente, sí, esto efectivamente se puede escribir como una ecuación de esta forma, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden coger todas estas y como ejercicio traten de encontrar el operador, aunque ya vamos a dar ejemplos más importantes porque ¿cuáles creen ustedes que van a ser los operadores que me van a interesar a mí? ¿Por qué estoy hablando yo de estos operadores diferenciales? Está bien, usted puede escribir la ecuación como L de u igual a 0, ¿y eso qué ganancia tiene? ¿Qué ganancia tenía eso en ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Por qué hicieron eso ustedes? ¿Cuál fue la razón? La razón era porque ustedes querían definir ese principio de superposición. O sea, si el operador es además lineal, entonces usted tiene principio de superposición. ¿Y qué significa que sea lineal? Entonces significa lo de siempre. Aquí voy a definir lo que significa que un operador diferencial sea lineal. ¿Cuándo va a ser un operador lineal? Un operador va a ser lineal si satisface las reglas de siempre, ¿cierto? Un operador
L, ¿cierto? Es lineal si satisface dos condiciones. La primera es que si yo le aplico la suma de dos cosas, entonces me arroje L aplicada a la primera cosa más L aplicada a la segunda cosa. Y la segunda propiedad es que me saque constantes, ¿cierto? Entonces, la razón, perdón, que si yo le aplico L a C veces U, ¿cierto? El C se pueda sacar, ¿cierto? Para cualquier número real que yo inserte a multiplicar a mi función incógnita, ¿cierto? Entonces, la razón por la que yo estoy haciendo esto es precisamente porque yo quiero distinguir estas ecuaciones de estas ecuaciones. O sea, yo quiero tener presente el hecho de que aquí hay un término no lineal. Entonces, veamos ejemplos. Primero que todo, operadores no lineales. ¿Qué sería un ejemplo de un operador no lineal? O una operación que es no lineal. Un operador que no es lineal es, por ejemplo, el operador multiplicar la cosa por sí mismo, ¿cierto? O sea, elevar al cuadrado. Ese es un ejemplo canónico de una operación que no es lineal. Y ustedes saben por qué, ¿cierto? Porque eso no satisface estas dos condiciones. Si usted eleva una cosa al cuadrado, no va a ser verdad que el cuadrado de la suma es la suma de los cuadrados, ¿cierto? Entonces, operador típico que no es lineal, voy a escribirlo así. Es difícil escribirlo porque pues no sé si ustedes le dieron un nombre a eso, pero yo le voy a dar el siguiente nombre. ¿Cuál sería el operador? El operador multiplicar al cuadrado sería este, ¿cierto? O sea, esto lo que quiere decir es el puntico acá, elévalo al cuadrado. O sea, esto simplemente es una notación para decir L de U es igual a L de U al cuadrado, ¿cierto? Y esto no es lineal. Y no es lineal porque si usted llega y trata de ver quién es el L de la suma, ¿cierto? Esto sería ¿quién? Esto sería simplemente U más V al cuadrado, lo cual da U al cuadrado más dos veces U por V más V al cuadrado, que no es lo mismo que U al cuadrado más V al cuadrado, que sería el resultado de aplicar L de U más L de V. No es lo mismo. Entonces, este operador es no lineal porque no satisface la primera condición, pero de hecho no satisface tampoco la segunda. Miren que si yo cojo L de C de U, esto sería C de U al cuadrado, esto sería C al cuadrado por L al cuadrado por U al cuadrado, que es lo mismo que ¿quién? Que no es lo mismo, o bueno, esto sería C al cuadrado por L de U, que no es lo mismo que C por L de U. O sea, no satisface ninguna de las dos propiedades. Entonces, cosas como elevar al cuadrado no va a ser una operación no lineal. Pero de hecho, tampoco lo va a hacer esto. Tampoco lo va a hacer multiplicar a U por su derivada. Y exactamente por la misma razón. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que distinguir. Multiplicar cosas por sí mismo va a ser una operación típicamente no lineal, ¿cierto? Pero ya cosas como, por ejemplo, derivar con respecto a alguna de las variables, esto es lineal. Y esto lo saben ustedes desde su curso de cálculo en varias variables, ¿cierto? Saben que la operación de derivar es una operación no lineal, pero también lo es el laplaciano, por ejemplo. Ese operador que apareció ahorita, el laplaciano, que era derivar dos veces con respecto a X y derivar dos veces con respecto a Y sumar, también es una operación lineal. Esto es lineal. ¿Okay? Y también lo es, por ejemplo, este operador. Este operador también es lineal. También va a ser lineal. Así no lo parece que está multiplicando por algo, pero ese algo es simplemente una variable dependiente. No involucra la función incógnita, entonces también va a ser lineal. Vamos a hacer como cuarto ejemplo, ¿cierto? El operador L, que corresponde a derivar con respecto a X y sumarle a eso el resultado de multiplicar por Y, el resultado de derivar con respecto a Y también es lineal. Si quieren, para ejercitar la definición, compruébenlo. Verifiquen que satisface estas dos condiciones, que ambas se satisfacen. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy distinguiendo de los operadores lineales de los no lineales? Porque las ecuaciones diferenciales que van a
a ser susceptibles de ser resueltas con las técnicas que les puedo enseñar que provienen del análisis de Fourier, son precisamente aquellas que son lineales. ¿Y cuáles son las ecuaciones diferenciales parciales lineales? Aquellas que involucran un operador L que es lineal. ¿Okay? Entonces, demos la definición. Ya tenemos todos los ingredientes para dar una definición precisa de lo que significa tener ecuaciones diferenciales parciales lineales, ¿cierto? Entonces, la definición va a ser simplemente que una ecuación en derivadas parciales de la forma L de U igual a 0 se llama lineal, si el operador L es lineal, si L o si L es un operador lineal. ¿Ok? Entonces, ejemplos, demos más ejemplos, como para que internalicen la noción. Ejemplos. Por ejemplo, vamos a dar la siguiente ecuación. Vamos a dar la ecuación U de TT igual a E a la menos T U de XX. Entonces, ¿esta ecuación cómo sería? ¿Cómo sería esta ecuación? ¿Cuál es el operador? La segunda derivada respecto O sea, al tiempo menos, hay que sacar el operador. ¿Cuál es el operador acá? Dígame cuál es el operador. profe, la segunda derivada respecto al tiempo menos e a la menos t. Menos E. No. Por, Ajá. por la segunda derivada respecto a x. Muy bien. ¿Y esto es lineal o no lineal? Les pregunto. Yo diría que es lineal, Bueno, sí, es lineal. ¿Pero por qué? porque pues no está implicando ninguna multiplicación con respecto a ella misma y si pues cumple con las condiciones, pues solamente es como una variable pues que no depende de la función. Muy bien, sí es lineal, efectivamente es lineal. O sea, esto es una ecuación lineal, ¿cierto? El operador diferencial involucrado es un operador lineal, ¿cierto? Si quieren verlo así, o sea, este operador es en sí mismo lineal. Y este operador es lineal, ¿cierto? Y multiplicar por esto, que es una función de la variable independiente t, también pues no tiene ningún efecto en la linealidad de este operador, o sea que este también es lineal. La suma de operadores lineales es lineal. Pueden verlo así, es otra manera de verlo, ¿cierto? Miren sus componentes y miren si las componentes son lineales o no lineales. Muy bien, veamos un segundo ejemplo, ¿cierto? Yo les pongo un segundo ejemplo. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. X pongamos uno de los que vimos ahorita. Por ejemplo, U por U de XX más U de T igual a 0. ¿Ese cómo es? Profe, Sí. ese ya no sería lineal. Sí, entonces, ¿cuál es el operador? Primero que todo, o sea, esto se puede escribir como L de U igual a 0. Pero lo importante es que me digas quién es el operador. Es u por la segunda derivada respecto a x. O sea, ¿cómo escribo eso? Un poquito molesto, o sea, aquí pues tengo que mostrar educación, no escribe eso así. Eso es lo que quiere decir U. O sea, lo que sea que no sea U, lo mete en este puntico, como les dije, ¿cierto? Lo mete tanto en el puntico como en la derivada. Eso es lo que quiere decir ese operador, ¿cierto? Y a esto le suma la derivada parcial con respecto a t, ¿cierto? Entonces, el punto crucial acá es que este operador es no lineal. Aun cuando este es lineal, ¿cierto? Entonces, eso hace que todo el operador ya sea no lineal. ¿Okay?
Y el hecho de que sea no lineal hace que básicamente las técnicas que tenga yo para estudiar sean muy distintas en este caso que en este caso, ¿cierto? De hecho, pues para decirles, para anticiparles algo, ¿cierto? Básicamente no hay matemática exacta para este caso. No tenemos matemática para estudiar fenómenos no lineales, ¿cierto? Hay intentos de hacer matemáticas con fenómenos no lineales y en eso viene pues toda esta teoría del caos y teoría de fractales, que eso para mí es un poquito de magia negra, pues yo nunca he entendido muy bien qué es lo que esa teoría pretende estudiar, pero hay gente que se dedica a estudiar estas no linealidades, ¿cierto? Desde el punto de vista exacto de la matemática del signo igual y los avances que se han hecho son más bien pocos, precisamente porque estos problemas son realmente difíciles, son realmente muy difíciles, ¿cierto? Y eso contrasta enormemente con los problemas lineales para los cuales tenemos una pletora de técnicas. Vamos a tener un montón de técnicas que nos van a permitir a mí solucionar estas ecuaciones, ¿cierto? Entre ellas las que les voy a enseñar en este curso, ¿cierto? Entonces, ya que tenemos esta distinción entre lo lineal y lo no lineal, lo que viene a continuación es distinguir lo homogéneo de lo no homogéneo, que fue otra dicotomía que ustedes aplicaron en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? ¿Alguien me recuerda cómo lucían las ecuaciones homogéneas? Profe, no son las que son iguales a cero. Sí, muy bien. O sea, como todas las que hemos visto hasta ahora, todas estas son ecuaciones homogéneas. Exacto. Entonces vamos a introducir una terminología. Que es la dicotomía o la diferencia entre lo que es homogéneo, ¿cierto? Y lo no homogéneo, ¿cierto? A esto le llama una ecuación diferencial parcial homogénea. Es el nombre que se le da a esto, ¿cierto? Mientras que a una ecuación diferencial de la forma L de U igual, digamos, a G, donde G pues no necesariamente es cero, se le llama una ecuación diferencial parcial no homogénea. Muy bien, cuéntenme ustedes qué aprendieron sobre esta dicotomía, o sea, ¿qué les dijeron ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias? Profe, pues era sencillo. Uno resolvía primero la homogénea Exacto. y ya después exacto. Muy las bien. soluciones particulares. Exactamente, exactamente. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Muy bien, eso era lo más importante. ¿Sí? Lo más importante de esta dicotomía es que si uno quería resolver esta ecuación, primero tenía que resolver esta ecuación, sí o sí. O sea que el estudio de ecuaciones diferenciales no homogéneas, en cierta forma, se encapsulaba en el estudio de ecuaciones diferenciales homogéneas, porque quieras que no, para entender esta ecuación, tenías que entender primero esta ecuación asociada, ¿cierto? Muy bien, entonces algo similar va a ocurrir acá, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica que ustedes le enseñaron para resolver la ecuación no homogénea, dado que ustedes primero desarrollaron las técnicas para volverla homogénea? ¿Alguien me recuerda? Esas debieron haber aprendido por lo menos 2 técnicas. Variación de parámetros. Muy bien, La esa otra, es la más general. No me acuerdo de la otra, que era con un Wronskiano. Coeficientes indeterminados también era otra. Pues con anuladores, o yo no sé, o sea, factorizan los operadores y miran quién puede anular, pero eso es muy particular porque tienen que ver qué operador puede anular esta. Sí, qué forma tiene G. Pues dependía mucho de la forma que tuviera G, ¿cierto? Mientras que variación de parámetros era una técnica que siempre funcionaba. Aquí básicamente la técnica de variación de parámetros es la que va a funcionar siempre. Esa es la técnica genérica universal para resolver problemas no homogéneos, ¿cierto? A partir de, pues conocida, digamos, la solución homogénea. Muy bien, otras observaciones que voy a hacer es lo del principio de superposición, ¿cierto? Ya tenemos pues el lenguaje para hablar del principio de superposición, entonces hablemos de él, ¿cierto? Entonces son simplemente observaciones generales con respecto a la teoría. Observaciones. Entonces teníamos, primero que todo, este principio de superposición. Que aplica solamente a las ecuaciones, para las ecuaciones lineales, ¿cierto? Las ecuaciones no lineales, a priori no tienen ningún principio de superposición, aunque nosotros vamos a estudiar una ecuación no lineal que sí lo tiene.
¿cierto? Que es la ecuación de Cortelyot-de-Brix. Pero en general, pues uno no puede esperar un principio de superposición para ecuación no lineal. Entonces acá yo tengo que necesariamente suponga que yo tengo una ecuación de la forma L de U igual a 0 con L lineal. ¿Cierto? Y vamos a suponer que yo tengo muchas soluciones, digamos n de ellas, U1, etcétera, etcétera, hasta UN, son soluciones. Entonces, yo puedo afirmar con certeza que cualquier combinación lineal de esas soluciones, C1, U1 más, etcétera, etcétera, hasta Cn, U sub n, también es una solución. Es una solución. Entonces, observen que esto depende crucialmente de que el operador involucrado sea lineal. Eso es lo que lo determina todo, ¿cierto? Para poder aplicar ese principio. Las ecuaciones básicas que nosotros vamos a estudiar, digamos las ecuaciones escuela, que uno aprende cuando está siendo introducido al mundo de las ecuaciones diferenciales parciales, van a satisfacer esta condición. Van a ser todos operadores lineales y por lo tanto el principio de superposición va a ser válido, ¿cierto? Lo segundo, la segunda observación tiene que ver con lo que el compañero decía, es esta idea de que si usted conoce soluciones de la ecuación homogénea y soluciones de la ecuación particular, entonces solo tiene soluciones generales, ¿cierto? En otras palabras, si yo de alguna manera puedo encontrar una solución, si esto satisface la ecuación homogénea, ¿cierto? Y si yo encuentro una solución B que satisface la ecuación inhomogénea, entonces yo puedo sumarlas, sumar esta solución de la homogénea y esta solución de la no homogénea. Y lo que encuentro es una solución ¿de qué? Entonces, esto es una trivialidad, pues, pero es muy importante porque es la manera como uno construye las soluciones generales, ¿cierto? La solución U más B, ¿cierto? O esta suma va a satisfacer. ¿Qué ecuación? Va a satisfacer la ecuación no homogénea. Y esto es una trivialidad, pues, o sea, lo que estoy diciendo es que si usted considera como el operador lineal, entonces esto es L de U más L de V, ¿cierto? La primera es 0, la segunda es G, o sea que esto es G. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo conozco la homogénea y conozco una solución particular de la no homogénea, entonces yo puedo construir la solución más general posible, que es la suma de esa homogénea con la particular. Eso es algo que ustedes conocían de las técnicas que desarrollaron en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí sigue siendo válido. Miren que aquí no estamos ya especificando cómo es este operador. Este operador es una combinación de derivadas parciales, pero tiene que ser tal que sea lineal. O sea, operadores como este no van a satisfacer ninguna de estas dos condiciones. ¿Ok? Muy bien. Y ya para finalizar esta sesión, voy entonces a enfocar el estudio todavía más. Las ecuaciones que nos van a interesar a nosotros, como les dije en algún punto de la clase, son aquellas que son de segundo orden, ¿cierto? Vamos a estudiar esas porque son las ecuaciones escuela. Yo voy a lidiar con ecuaciones de orden superior, ciertamente más adelante, y de hecho con no linealidades y con efectos dispersivos. Pero por el momento, estas van a ser las ecuaciones que nos van a interesar. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial parcial más general posible de segundo orden? Entonces, la ecuación, perdón, déjenme, yo uso las siglas, la ecuación diferencial parcial de segundo orden más general, ¿qué forma va a tener? ¿Cómo puede ser esa ecuación? Perdón, aquí hay una cosa, lineal. Sí, porque si no es lineal, exacto, si no es lineal, la forma puede ser arbitraria, porque la f puede ser cualquier cosa, pero ¿cómo es la lineal más general?
Entonces, ¿quién me puede decir cómo es la ecuación diferencial lineal más general? Entonces, involucra a u de x debe tener derivadas de orden superior, pero debe ser lineal. Entonces, debe haber acá una función posiblemente de x y y que acompaña esa cosa, pero debe ser lineal. O sea, esto no debe estar ni elevado al cuadrado, ni exponenciado, ni poner una tangente hiperbólica de esto, nada, porque la función es lineal. Entonces, tiene que ser lineal en cada una de las derivadas, en particular en la derivada parcial, en la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿cierto? También debe ser lineal con respecto a la segunda derivada cruzada, y debe ser lineal con respecto a la segunda derivada con respecto a y. Debe ser lineal con respecto a la primera derivada con respecto a x. Debe ser lineal con respecto a la primera derivada con respecto a y. Y debe ser lineal con respecto a la función misma. Y posiblemente igual a una g, porque no tiene que ser homogénea. Puede ser inhomogénea o no homogénea, ¿cierto? Esta es la ecuación de segundo orden más general que uno puede concebir, donde lo único que tengo que decir es quiénes son estos coeficientes A, B, C, D, E, F y G son funciones de X y Y. Eso es lo más general posible. No tienen que ser constantes. Funciones de X y Y. Esa es la ecuación de segundo orden más general posible. Y nosotros vamos a restringir nuestro estudio a estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones resulta que admiten una clasificación. Y ya voy a explicar la clasificación. Pero antes que nada, permítanme, yo escribo esto como un L de U igual a 0. ¿Cuál sería L acá? ¿Quién es L? A ver, los escucho. Profe, sería multiplicar A por la segunda derivada respecto a X. A eso Sí. sumarle B por la derivada mixta. Listo, muy bien, ya la cogiste. Ya, pues espero que la han cogido todos, ¿cierto? Por la derivada mixta, sí, entonces, más C por la derivada, la segunda derivada con respecto a Y, ¿cierto? Más D por la derivada con respecto a X, ¿cierto? Más E por la derivada con respecto a Y, más F por nada, F multiplicado por, pues pongámoslo así, ¿cierto? ¿Cierto? Ese sería el operador L, perdón, y aquí no es igual a 0, sino igual a una función G, ¿cierto? Esa sería entonces la ecuación diferencial más general posible. Y resulta que yo puedo clasificar estas ecuaciones. Y las puedo clasificar de acuerdo a una cosa que es, bueno, este problema está íntimamente relacionado con el siguiente problema. Cuando ustedes clasificaron formas cuadráticas, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Profe, ahí donde está pues, la función B, ¿no sería primero derivar con respecto a X y luego con respecto a Y, según lo que tenemos Sí, arriba? sí, sí, tiene razón. Lo que pasa es que las soluciones de esta ecuación van a satisfacer el problema de Clairaut. Sí, sí, está bien que te tomes a pecho la observación que yo hice en algún punto, pero las soluciones de esta ecuación van a ser funciones de clase C2. Y al ser de clase C2, entonces necesariamente las derivadas cruzadas coinciden. Por eso no estoy tomando un coeficiente B', porque para ser puristas con el lenguaje, yo debería poner un coeficiente acá B' y poner la derivada X, YX, ¿cierto? Tomando esta como una derivada distinta a esta, pero como son iguales, entonces la estaba absorbiendo todas en el mismo coeficiente. ¿Sí te das cuenta? O sea que en cierta forma estoy garantizando, o sea, eso es un teorema, o sea, lo que te estoy diciendo es realmente un resultado del estudio de las soluciones de esta ecuación. Cuando uno estudia, digamos, la solución homogénea de esta ecuación, las soluciones son tales que las derivadas cruzadas coinciden y por lo tanto no importa con respecto a cuál de las dos derives primero. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Sí, sí, eso es una buena observación, pero sí, de acuerdo, porque recuerden que la notación de subíndices es contraria a la notación de los operadores que involucran a este parcial, ¿cierto? Cuando uno escribe esto, realmente, para ser purista con el lenguaje, debe escribir esto, pero tranquilos, duerman tranquilos, que estas soluciones siempre van a satisfacer el teorema de Clairaut,
Y por lo tanto no tienen que preocuparse por el orden de esas derivaciones, en absoluto, ¿ok? Lo que le quería decir a usted, los que le quería decir es que cuando ustedes estudiaban esta ecuación, yo creo que ustedes estudiaron esta ecuación en geometría, yo no sé, ustedes me van a corregir. Perdón, dx más y más f igual a 0. ¿Ustedes vieron esta ecuación en geometría? Sí, ¿Cómo el nombre le dieron? esa es la de las secciones cónicas, la general. Muy bien, esto se llaman las formas cuadráticas, ¿cierto? Y uno puede clasificar formas cuadráticas en dos variables. Y la clasificación son precisamente las secciones cónicas, como estás diciendo tú. Esto se clasifica de acuerdo a qué la clasifica. ¿Sí recuerdas qué clasifica esto? ¿Cuándo sabes si esto es una... Si yo le escribo a usted una cosa ax2 más bxy más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0, ¿cómo sabes tú si eso es una parábola, si eso es una hipérbola o si eso es una elipsis? Cuando se cancelan ciertos términos, no. No necesariamente. Había un invariante que clasificaba eso, que dependía de estos coeficientes a, b y c. ¿No lo recuerdan? Sí, eso depende de los coeficientes, pues yo no lo recuerdo. Tendría Se llama el que discriminante. darle una miradita otra vez. Se llama el discriminante. Esta combinación b al cuadrado menos 4ac, ustedes la calculaban, si eso les daba 0, esto era una parábola. Si esto les daba positivo, esto era una hipérbola, y si esto les daba negativo, esto era una elipsis. Eso llama la clasificación de formas cuadráticas en dos variables. Resulta que esa clasificación aplica en este caso. Es enteramente factible. Entonces yo voy a clasificar eso en un tipo de ecuaciones dependiendo del discriminante precisamente. Y la vamos a clasificar en aquellas que son parabólicas. Las parabólicas se llaman parabólicas porque la forma cuadrática asociada, ustedes pueden, o sea, ya van a ver el nombre, el origen del nombre, parabólicas. Van a ser aquellas ecuaciones diferenciales de segundo orden que satisfagan la siguiente condición. B al cuadrado menos 4ac les va a dar exactamente igual a 0. ¿Cierto? Las hiperbólicas, en contraste, hiperbólicas, van a ser aquellas en las que la combinación b al cuadrado menos 4ac sea positiva. ¿Okay? Y finalmente, va a haber un tipo de ecuaciones que se van a llamar elípticas. Los pongo acá, ¿cierto? Que corresponden a aquellas en las que esta combinación de b al cuadrado menos 4ac es menor que 0. Entonces, quiero simplemente resaltar una cosa con respecto al nombre. El nombre proviene del hecho de que a esta ecuación diferencial parcial yo le puedo asignar una forma cuadrática que simplemente reemplace u de xx por x a la 2, u de xy por xy, u de y por y a la 2, u de x por x, u de y por x, por esto y esto por nada, por un 1. ¿Ok? Entonces, al reemplazar eso, obtienes como una forma cuadrática asociada a la ecuación diferencial parcial. Y la forma cuadrática es una parábola si esto se satisface, es una hipérbola si esto se satisface y es una elipse si esto se satisface. Por eso de ahí proviene el nombre que se le da a estas ecuaciones. Proviene del hecho de que esto está íntimamente ligado a las soluciones cónicas. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Profe, yo te iba a decir algo. Profe, Sí. ¿pero se ven exactamente así o se ven como un campo de soluciones de forma parabólica? No, para nada. No tiene nada. Esto es solo un nombre. No vayan a creer que las soluciones de esta ecuación diferencial parcial son parábolas. No, es solo un nombre que se le da debido a la clasificación que existía para las formas cuadráticas en dos variables. Es solo una analogía, no se tomen esto a pecho. Yo pude haber llamado esta las ecuaciones de tipo 1, a esta las ecuaciones de tipo 2 y esta las ecuaciones de tipo 3. Y armo mi teoría con estos nombres, pero los nombres se escogieron simplemente por la analogía que existía con la clasificación de formas cuadráticas. Pero no tomen esto a pecho, o sea, no tiene nada que ver con el hecho de que las soluciones de esta ecuación en este caso sean elipses y las soluciones en este caso sean no, tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Está claro? Sí, señor.
Listo. Lo más importante, quizás los nombres no importan. Los nombres, saberse el nombre de algo no es entender algo. No significan nada. Son solo nombres. Lo importante es saber a qué fenómenos físicos corresponden, porque la física de estos tres tipos de ecuaciones es muy distinta. Por ejemplo, las ecuaciones parabólicas, que son las primeras que vamos a estudiar a partir de la próxima clase, son las ecuaciones que van a describir el flujo del calor o cualquier tipo de proceso difusivo. Cualquier tipo de fenómeno físico que involucre difusión va a estar descrito por una ecuación de tipo parabólico. Vamos a ver eso, ¿cierto? Las ecuaciones de tipo hiperbólico son ecuaciones que describen sistemas vibrantes, ¿cierto? Y movimientos oscilatorios. Por ejemplo, la ecuación de onda va a ser el efecto como paradigmático de este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Y las ecuaciones de tipo elíptico ya son ecuaciones que describen fenómenos que representan estados estacionarios, ¿cierto? Van a ser estados estacionarios de este tipo de ecuaciones, básicamente. Aquí va a estar enmarcada la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace va a ser de tipo elíptico. Veamos ejemplos para que les queden grabados y con eso, digamos, que terminamos la clase. Voy a dar unos ejemplos canónicos para que las clasifiquemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera ecuación que voy a tomar es la siguiente. Tomemos la ecuación que algunos de ustedes no sé si la van a reconocer, U de t. Pues si no la van a reconocer, tranquilos que en la próxima clase se las voy a derivar a partir de primeros principios. Yo voy a derivar esta, pues parte del curso involucra una derivación física a partir de principios físicos de las ecuaciones en derivadas parciales que vamos a estudiar. O sea, a mí no me gusta simplemente escribirlas, que es lo que muchos de mis colegas hacen, simplemente escriben las ecuaciones y empiezan a solucionarlo utilizando análisis de Fourier. Eso no tiene mucha gracia. Además, porque la gracia de las ecuaciones está en su derivación, ahí es donde está la dificultad. Resolverlas no es tan difícil, como les dije. O sea, es aplicar las técnicas que aprendimos, es seguir una receta. Y seguir una receta es, por definición, algo fácil. Derivar algo a partir de principios físicos es algo muy difícil, en contraste. ¿Okay? Entonces, observen esta ecuación. Esta ecuación, de pronto alguno de ustedes la reconoce. ¿Alguno de ustedes reconoce esta ecuación? Pues es la del calor. Esa es la del calor. Voy a derivarla, como les dije. En la próxima clase vamos a empezar la parte más linda del curso, que es la derivación de las ecuaciones escuela de este curso, ¿cierto? Con la ecuación del calor, la ecuación de la cuerda vibrante y la ecuación de Laplace. ¿Okay? Vamos a ver por qué esto describe un fenómeno difusivo, pero vamos a tratar de ver cuál es su discriminante. Esto se llama el discriminante, ¿cierto? Entonces hay que escribirla de esta forma. Para poder saber cuál es su discriminante, tienes que escribirla de esta forma. ¿Será? Entonces vamos a escribirla de esta forma. Entonces, primero que todo, tiene que estar U de XX, listo. Y a esto le resto U de T, ¿cierto? Recuerden que aquí hay un detallito sutil y es que el X está jugando el papel de esta X, ¿cierto? Pero el T está jugando el papel de la Y. Aquí las variables independientes son X y T, porque en los fenómenos difusivos importan son la posición y el tiempo. Siempre tiene que ser una ecuación de evolución, que le diga a usted cómo está cambiando en el tiempo la variable que está, determinando el fenómeno difusivo. En el caso de la ecuación del calor es la temperatura. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación escrita en esta forma canónica. Entonces, hagamos una lectura de quién es B, quién es A y quién es C. Entonces, primero que todo, ¿quién es B? B es el que acompaña al término cruzado. ¿Involucra esta ecuación un término cruzado XT? No. No lo involucra. Entonces, B es 0. O sea que esto es 0 al cuadrado. Menos 4 veces A. ¿Quién es A? A es el término que acompaña a la segunda derivada de una de las dos variables independientes, en este caso X. Entonces, ¿cuál es A acá en este caso? 1. Es 1. Listo, muy bien, 1. Y finalmente, C. ¿Quién es C? C es el que acompaña a la segunda derivada de la otra variable independiente, en este caso el tiempo. ¿Hay alguna derivada de orden 2 en el tiempo en esta ecuación? No, profe. Entonces esto es 0. Luego esto da 0. Por lo tanto, esta ecuación es en efecto parabólica. Y de hecho es la ecuación parabólica por excelencia. Parabólica. Toda ecuación parabólica, complicada que ustedes escojan, existe un sistema de coordenadas que la puede llevar a este tipo.
Del mismo modo que cualquier parábola, a usted le escribe una parábola en unas coordenadas muy raras y eso tiene un montón de términos cruzados y cosas feas. Pero si usted escoge bien las coordenadas, siempre la puede escribir como y igual a x a la 2. Posiblemente con factores de dilatación y cosas, pero siempre le puede escribir así. De ese mismo modo, uno siempre puede encontrar un sistema de coordenadas que lleve cualquier ecuación parabólica a esta forma. O sea, que esta es la ecuación paradigmática de los fenómenos parabólicos, es decir, la ecuación del calor. ¿Okay? Muy bien, perfecto. Vamos ahora con otra ecuación de las que vamos a estudiar nosotros, que es la segunda que vamos a estudiar nosotros, que es la ecuación siguiente, es la ecuación que alguno de ustedes ya detectó antes, ¿cierto? Es la ecuación de onda. Miren que la ecuación de onda ya es muy distinta a la ecuación del calor, involucra una derivada de orden 2. Tratemos de escribirla en forma canónica. Esto en forma canónica sería u de xx menos u de tt igual a 0. Listo, entonces vamos a ver quién es el b al cuadrado menos 4ac, es decir, quién es el discriminante en este caso. Entonces, ¿quién es el b? El b es el que acompaña a la derivada cruzada. ¿Hay derivada cruzada en este caso? No, profe. No. Entonces, esto es un 0 al cuadrado, menos 4a. ¿Quién es a? A es el que acompaña a la primera, a la derivada, a la segunda derivada de la primera variable independiente. ¿Quién es el a en este caso entonces? 1. 1, muy bien. ¿Y quién es el c? El c es el que acompaña a la otra, al coeficiente de la otra variable. Aquí sí hay un coeficiente en la segunda variable, ¿cierto? De orden 2 en la segunda variable, porque tenemos la segunda derivada con respecto a t. ¿Cuál es el coeficiente? Menos 1. Es menos 1, o sea que queda esto. Esto da 4, es decir, esto es mayor que 0. O sea que de acuerdo a los nombres que yo di en la clasificación, esto sería una ecuación de tipo hiperbólico. Esta es hiperbólica. ¿Ok? Hiperbólica. Muy bien. Entonces, gran cosa. Resulta que toda ecuación hiperbólica se puede llevar mediante una elección conveniente de las coordenadas a esta ecuación. Es decir, la ecuación paradigmática de la clase de las ecuaciones hiperbólicas es la ecuación de onda. Usted estudia la ecuación de onda y las entiende todas, básicamente. Del mismo modo que en este caso usted estudia la ecuación del calor y entiende todas las ecuaciones parabólicas. ¿Okay? Veamos otro ejemplo menos obvio, pero que va a aparecer también en nuestra discusión más adelante. Esta ecuación. U con respecto a una variable que se llama psi y luego con respecto a otra variable que se llama eta es igual a 0. O sea, la segunda derivada de esta, aquí le cambié el nombre a las variables para que vean que el nombre de las variables no importa. Se pueden llamar x y y o se pueden llamar psi y eta, como en este caso. Entonces, tratemos de ver qué tipo de ecuación es esta. Entonces, la ecuación está escrita, ni siquiera tengo que reescribirla porque ya está escrita en forma canónica. Entonces, lo único que aparece es el término cruzado, o sea que el b es 1. No hay término cuadrático en la primera variable, no hay término cuadrático en la segunda variable y estos términos lineales no están. Entonces, solamente está el b. O sea que esto sería 1 al cuadrado menos 4 por 0 por 0. O sea que esto daría 1, que es positivo. O sea que esto es una ecuación de tipo hiperbólico también. Y de acuerdo a la observación que yo acabo de hacer, yo a ustedes les dije, esta ecuación y esta ecuación son básicamente la misma. Vamos a ver que son la misma. Esta es la ecuación de onda escrita en unas variables que se llaman variables características o coordenadas características o coordenadas del cono de luz, como la llaman en teoría cuántica de campos. O sea, uno siempre puede llevar la ecuación de onda a esta ecuación y aquí es de donde uno deduce la solución de D'Alembert. Lo vamos a ver más adelante. Pero observen que es una ecuación hiperbólica y por lo tanto no debería ser distinto su estudio al de esta ecuación, aunque su aspecto luzca distinto. Miren que el aspecto de estas dos ecuaciones es muy distinto. Y sin embargo son la misma ecuación. Eso es lo que cambié en las coordenadas. ¿Okay? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Veamos el otro tipo de ecuación que vamos a estudiar en este curso, que es la ecuación de Laplace. Es esta ecuación.
igual a 0. ¿Okay? Denme un momento, muchachos, yo cierro la ventana. Supongo que están escuchando el ruido, ¿cierto? Sí, señor. Sí, claro. Listo, muchachos. Ahora sí deben de estar escuchándolo menos, por lo menos. Sí. Muy bien, entonces veamos esta ecuación. Esta ecuación, vamos a calcular su discriminante, está escrita en forma canónica, esta es la ecuación de Laplace, ya se los he dicho varias veces. El b es 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Quién es el a? Perdón, el b. Profe, El b0. eso. El b0 porque no hay término cruzado. ¿Quién es el a? 1 ahora sí, profe. Es 1. ¿Y quién es el c? 1 también. 1 también. Entonces esto da 4. Perdón, esto da menos, esto es menos 4 a 0. O sea que esto da menos 4. O sea que esta ecuación es de acuerdo a la clasificación que yo les di, o a los nombres que yo les di a esa clasificación, es una ecuación de tipo elíptico, ¿cierto? Esta es elíptica. ¿Ok? Entonces, una vez más, esta es la ecuación paradigmática de la clase de las ecuaciones elípticas. Cualquier ecuación elíptica se puede llevar mediante un cambio, digamos, apropiado de coordenadas a una ecuación de tipo Laplace. ¿Okay? Ahora, no vayan a creer que estas son las únicas ecuaciones que hay. Hay ecuaciones que no se dejan clasificar. O sea, hay ecuaciones más complicadas como, por ejemplo, la siguiente. Voy a dar un último ejemplo como para que vean ustedes que la cosa es más sutil si uno tiene coeficientes no constantes. O sea, si uno pone funciones, por ejemplo, esta ecuación, y por u de xx más u de y. Entonces, miren que esto no es exactamente la ecuación de Laplace, porque el coeficiente que acompaña a la u de xx es una función, es la función y. Vamos a ver cuánto da esto, ¿cierto? Veamos cuánto da el discriminante de esta ecuación. El discriminante es menos b menos 4ac. Muy bien, el b es 0 porque no hay término cruzado. Aquí tengo el 4, aquí tengo el a que es y el c que es 1. O sea que esto me da menos 4y. ¿Y cuándo es esto positivo, cuándo es esto negativo y cuándo es esto 0? Depende del valor de y. Entonces aquí ya no hay un único tipo de ecuación. Observen que si y es positivo, entonces la ecuación es elíptica, ¿cierto? Porque queda negativo, ¿cierto? O sea, esta era elíptica, me olvidó decirlos, precisamente porque de acuerdo a la clasificación este número es negativo. Si y es positivo, esto daría negativo y esto sería elíptica, ¿cierto? Pero si y es igual a 0, por ejemplo, entonces el tipo de ecuación cambia, se convierte en una ecuación de tipo parabólico, ¿cierto? Y finalmente, si y es negativo, este señor sería positivo, porque tenemos este menos, y esto se convertiría en una ecuación de tipo hiperbólico. Entonces, observen que la cosa es mucho más sutil si los coeficientes que acompañan a las derivadas son realmente funciones, como lo son en general para una ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Okay? Estos pueden ser funciones. Y al ser funciones, el análisis de si se trata de una ecuación parabólica, hiperbólica o elíptica es un poco más complicado, porque puede ser una cosa que se divide en varias regiones. Hay regiones o valores para los parámetros x y y, en los cuales la ecuación va a lucir como una ecuación elíptica, hay regiones en las que va a lucir como una ecuación parabólica y hay regiones en las que va a lucir como una ecuación hiperbólica, ¿cierto? Sin embargo, como les dije a ustedes, el estudio o nuestro estudio lo vamos a restringir básicamente a estos 3 tipos de ecuaciones. Bueno, este es el mismo que el anterior, este 3 es lo mismo que 2, a estos 3 tipos de ecuaciones. Entonces vamos a estudiar la ecuación del calor, la ecuación de onda y la ecuación de Laplace. Y con eso voy a comenzar yo precisamente en la sesión que viene, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer un análisis exhaustivo de estas ecuaciones de tipo parabólico, ¿cierto? Y sus propiedades básicas. Vamos a estudiar su estructura, sus soluciones y su propiedad más importante en términos de lo que se denomina el núcleo del calor.
¿ok? Es una cosa que va a existir, que no va a existir para este tipo de ecuaciones, por ejemplo, para las ecuaciones hiperbólicas no va a haber núcleo integral que las produzca, pero sí va a existir para las ecuaciones elípticas, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Esto es una clase genérica. Miren que aquí lo único que se introdujo fue básicamente terminología. Es puro vocabulario, no hemos resuelto nada todavía. Estamos clasificando las ecuaciones en, primero que todo, lineales y no lineales, y luego homogéneas y no homogéneas, y luego, de acuerdo al orden, vamos a tratar de estudiar aquellas que tienen orden 2, porque son las que permiten un análisis exhaustivo en términos de esta teoría que aprendimos en la primera parte del curso, que es la teoría de String-Liouville. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, no, todo está claro. Vamos, sí, pero lo que pasa es que yo no esperaba que nada estuviera claro porque es pura terminología, ¿sí? La terminología es una cosa que uno simplemente tiene que aprender, pues ahí no hay que entender nada, básicamente. ¿Okay? La próxima clase sí va a ser una clase un poquito más, es una clase un poquito más densa desde el punto de vista físico, ¿cierto? Porque voy a utilizar varios principios físicos para derivar una ecuación diferencial parcial. Y tal vez por primera vez ustedes se van a ver enfrentados a ese problema grande que es cómo derivar la ecuación que gobierna un fenómeno físico a partir de los principios físicos fundamentales. ¿Okay? Y eso es lo que la hace bonita. Vamos a empezar con la ecuación de Laplace, con la ecuación del calor, perdón, y para ello entonces voy a emplear principios termodinámicos, ¿cierto? Yo voy a explicar pues cuáles son los principios y por qué es razonable hacer esos supuestos, ¿cierto? Porque los principios van a ser supuestos, pero son supuestos empíricos que están, por supuesto, soportados por observaciones de tipo experimental. ¿Okay? Entonces, a partir de esas observaciones de tipo experimental es que usted tiene que derivar una ecuación diferencial parcial que gobierna el fenómeno. Eso es lo que es difícil. Esa es la parte más difícil y por eso, en mi opinión, hacer buena física es infinitamente más difícil que hacer buena matemática, porque no es fácil construir estas ecuaciones a partir de principios físicos, ¿cierto? Uno tiene que entender muy bien la situación física para poder siquiera atreverse a escribir una ecuación que gobierna el fenómeno, ¿sí? ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a aprender, pues, el primer ejemplo va a ser esta ecuación del calor, luego lo voy a hacer de manera similar con la ecuación de onda, ¿cierto? Y algo similar va a ocurrir con la ecuación de Laplace, ¿okay? Entonces va a haber unas clases que van a parecer un poco más clases de física, clases de matemáticas, pero es por una razón, porque esa derivación me va a enseñar algo sobre la estructura de las soluciones de la ecuación misma, ¿ok? Vamos a poder derivar muchas propiedades básicas de las soluciones a partir de los, digamos, de la física involucrada en el fenómeno que está gobernado por dicha ecuación. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Si no hay pregunta, entonces vamos a dar por terminada la sesión y voy a enviarles el correo ahora mismo para que tengamos entonces una asesoría ahorita a las 5 de la tarde, si les parece. A las 6 de la tarde, perdón. Quedamos que a las 6, ¿cierto? Gracias, profe. Hasta luego. Listo, muchachos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego.